comienza el Informe Chile este 18 de diciembre, cuando se cumplen 2 años de que fue elegido Sebastián Piñera. Se cumplen 60 días de las manifestaciones, 2 meses. Y está pasando mucho en el país. Este podcast puede ser escuchado a través de Spotify, iTunes, Spreaker y otras varias plataformas. Así que síganos, soy Felipe Herrera. Y Paola, ¿qué sucede ahora? Te seguimos escuchando. Algo más está sucediendo. Vienen ruidos de la calle. Por favor, de verdad, hazme una fortuna. Paola. Chao, que estés bien. Lo que estamos escuchando Sí. es el ruido de un despacho de Telesur hace 2 días en la Plaza de la Dignidad. Ha sido una experiencia impresionante. Más de 100 carabineros empujando al camarógrafo Ítalo, empujándome a mí, golpeándonos con el palo. Nosotros estábamos haciendo un despacho, como tú bien pudiste ver. No soy la imagen, no soy solamente telefónico, pero Cuando recordamos que justo ese día el presidente Sebastián Piñera decía que los periodistas podían hacer su trabajo. Qué curioso. Es impresionante. Yo de verdad este relato tan, Vamos mejor con los titulares. Esta vez vamos a hacer un cambio para ver cómo funciona y vamos a partir con unos breves, porque ha sido una semana donde han pasado muchas cosas. Entonces tenemos varios temas que hablar, que recordar, comentar. Estamos haciendo periodismo de opinión, análisis, reflexión desde elideólogo.com, especialmente para Chile. Además de los breves, recordaremos que 2 meses ya llevamos de revolución. Mucho tiempo, mucho ha pasado. Y para eso también vamos a aprovechar esos breves para recordar. En otros temas, Canal 13 fue sancionado por relacionar a estudiantes del Liceo 1 con grupos extremistas. Es un tema también que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en esta época. El cuestionamiento de los medios. Y además seguimos con los carabineros y la soda cáustica y los agentes químicos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bienvenidos. Y como les decía, vamos a partir con los breves, yo creo, porque nos va a permitir conversar sobre lo que ha pasado también en los últimos 60 días en Chile, desde aquel 18 de octubre, donde empezaron a saltarse los torniquetes los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes de Chile. No era por 30 pesos, sino por 30 años, y en realidad por mucho más. Me estoy moviendo un poco. Y todo eso terminó que hace una semana atrás, terminó, digo entre comillas, porque la escalada de manifestaciones desde esa pequeña revolución de saltar el torniquete, esa evasión que fue replicada en distintos lugares del mundo como noticia, se replicó físicamente en Nueva York también, quedó en que el gobierno no supiera cómo reaccionar y ocurriera una serie de violaciones a los derechos humanos. Y en 2 meses cambió Chile. Un informe de Amnistía Internacional, un informe de Human Rights Watch y otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por si fuera poco, un informe de la ONU. Y todas dijeron lo mismo: en Chile se estaban violando los derechos humanos. Ninguna todavía ha sido capaz de decir que es sistemático, pero sí han dicho que es de forma reiterada, y Carabineros está ahí. Pero quien era responsable de Carabineros era Andrés Chadwick y el presidente Piñera, quienes fueron acusados constitucionalmente de esas 2 acusaciones, impulsadas principalmente por el Partido Comunista y la oposición, apoyados en algunos casos por el Frente Amplio. Se llevaron a cabo, como decía, en la última semana, y resultó que Chadwick fue acusado constitucionalmente
y impedido de ejercer cargos públicos por 5 años por 23 votos a favor y 18 en contra en el Senado. Él sigue diciendo que no tiene responsabilidad. En cambio, Piñera se salvó con 79 votos a favor y 73 en contra. Eso ni siquiera se llegó a la cuestión de fondo, sino simplemente se acogió una cuestión previa, llamada cuestión previa, de la comisión que decía que no era bueno acoger la acusación. ¿Qué votos fueron los preferentes para eso? Fueron votos de la ADC, de RN, obviamente, del Partido Radical, varios votos del Partido Radical que después le están costando la posible expulsión a uno de ellos, y obviamente de la UDI. Voy a recordar lo que dijo Gonzalo Winter a propósito de estas acusaciones. Dijo: en momentos así de cruciales hay que tomar postura. Piñera tiene responsabilidad política en graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo hoy. Quienes insisten en llamarse oposición y rechazaron la acusación están dando una señal clara de impunidad. Esa fue la cuestión de fondo, ¿cierto? En medio de todo esto, mientras se graba este podcast, en el Congreso se había terminado de discutir la paridad respecto de la forma en que se va a constituir una asamblea constituyente, y obviamente fue rechazada. ¿Por quién? Por la UDI, que estaba en el fondo amenazando a RN con el quiebre de la coalición. Eso es lo que se dice entre líneas, digamos, porque incluso había parlamentarias de RN que estaban a favor de la paridad. 8 mujeres votaron en contra de la paridad. Increíble, ¿cierto? Uno de los que reaccionaron rápido para convocar a la ciudadanía fue la Asociación de Municipalidades, que no se demoró tanto como lo está haciendo el Congreso en llamar a un plebiscito y preguntar a la gente lo que quiere. Algo que parece muy obvio, ¿cierto? Y eso se llevó a cabo el fin de semana pasado en una consulta municipal donde votaron aproximadamente 1.050.000 personas, incluso personas menores de edad. Las conclusiones de esto fue una igualdad de prioridades de cualquier segmento etario. En general, pensiones, salud y educación son los temas que más importan a los que votaron. Así también un abrumador apoyo al cambio constitucional, al voto obligatorio, y que ese cambio constitucional se lleve a cabo por una asamblea constituyente. Prácticamente unánime. Hay una mayoría abrumadora, que sobre el 90%, que apoya esas demandas. Sin embargo, ¿de qué está preocupado el gobierno? De una aprobación de sanciones abarricadas que se acaba de realizar el día de hoy en la comisión del Senado. Ya no sé, el baila pasa, hacer barricadas, cualquier intervención en realidad del libre tránsito va a ser castigado. Y aquí me voy a tomar unos minutitos para explicarlo. No se trata de que a uno le guste la violencia, se trata de que la interrupción del espacio es un derecho político cuando tú quieres demandar un lugar donde no tienes un lugar. Por eso es grave, porque la criminalización de la protesta, de la movilización, lo que está haciendo es quitar cualquier expresión de molestia, de búsqueda de exigir más derechos políticos. Eso no puede ser, porque cuando no tienes derechos, la forma de demandarlos es importante y no va a ser pacífica, porque lo que quieres es provocar a que los otros te vean ahí donde no te están viendo. Por supuesto, sin dañar la integridad física de los otros, que es justamente lo que sí está haciendo, por ejemplo, Carabineros. Vamos a hablar de esto en otro momento. Pero el gobierno está preocupado de criminalizar las protestas más que atender de qué se trata. Y aún así,
Miles de personas siguen repletando todos los viernes. Llevamos ya 8 semanas prácticamente, ¿no? 8 viernes en la Plaza de la Dignidad. La última vez con Inti Illimani y los Bunkers, repletando y cantando canciones como esta. El pueblo es una de las palabras que se recuperó en estos 60 días. Dejamos de ser ciudadanos, dejamos de ser clase media, algo muy importante porque qué mentira más grande, y comenzamos a ser pueblo. Ese pueblo, algunos de ellos, unidos en la mesa social, están haciendo un campamento por la dignidad y están cumpliendo 9 días. Fuera de tribunales, para que se haga justicia que no hay, que en estos días ha sido bien escasa. Por ejemplo, en el caso del incendio de Kaiser, donde primero se dijeron que habían habido 5 cuerpos calcinados por efectos de los saqueos, los incendios, y después resulta, gracias a medios como Interferencia que estuvieron ahí encima, que 3 de esos cuerpos tenían orificios en el tórax, tenían fragmentos metálicos, y vamos a decir su nombre. Joshua Osorio Arias tenía 3 orificios en el tórax. Andrés Ponce tenía fragmentos metálicos en el muslo izquierdo, y Luis Antonio Salas Martínez tenía una bala en el pie izquierdo. 3 personas que murieron en la fábrica. Y los medios oficiales estaban todos quedándose con esa versión de que habían sido simplemente quemados, lo que no es menos terrible. Y bueno, lo último que cuenta Interferencia respecto de eso es que a pesar de que el fiscal de alta complejidad, José Morales, sabía esa información, no había enviado ningún oficio al servicio médico legal para saber qué es lo que pasaba realmente, ni tampoco estaban atentos de que si había cámaras o no. El fiscal regional, incluso el señor Armendariz, consultado por la familia, dijo que no habían cámaras, pero resulta que habló quien estaba de turno entre las 8 y 20 horas y presenció los incidentes desde una caseta de vigilancia que poseía en la fábrica. Reinaldo Marinovich Santelices estaba de guardia. Dice que no había escuchado disparos durante ese lapso de tiempo, a pesar de que sí vio a alguien con una pistola, y que había tenido especial preocupación en guardar las cámaras y que se le había llevado a algunos de los dueños. Le preguntaron a algunos de los dueños, administradores, y nadie sabe dónde están las cámaras. Y volvemos al gran tema de estos 60 días. ¿Hay verdadera intención de hacer justicia, de verdadera dignidad? Esa es la pregunta que queda cuando sabemos estos temas. No hay voluntad cuando, por ejemplo, en la comisión de investigación por el estado de sitio que se hizo en la Cámara de Diputados el día lunes habían sido citados los jefes de zona militares, y la respuesta fue de parte del ministro de Defensa, el señor Alberto Espina, que no podían ir porque estaban muy ocupados. Era época de mucha ocupación para ellos, entrega de no sé qué, de turno, y no fueron. El problema es que están obligados a ir, así que los van a llamar
perentoriamente, porque si no los pueden obligar a ir, los tienen que detener. Me parece que algo así es el procedimiento. Vamos a seguir atentos a eso. Canal 13 sancionado. Corte de Santiago acoge denuncia por reportaje que vinculó a estudiantes del Liceo 1 con grupos extremistas. Esto debería ser una noticia súper ridícula, porque todo fue muy ridículo. Resulta que Canal 13 hizo un reportaje titulado Adoctrinamiento en el Liceo 1, y en él se vinculaba a alumnas del Liceo 1 en Santiago con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo que fue fuertemente criticado en redes sociales. Y de igual forma por un grupo de apoderados y apoderadas del establecimiento, porque se mostraban imágenes en que aparecían alumnas con banderas y pañuelos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estaban preparando quizás qué cosa. Este es un reportaje de una nota de Natalie González Díaz en página 19. Página 19.cl. Ahora, la verdad es que no estaban preparando nada de estas alumnas. Era una obra de teatro, parte de un trabajo de la asignatura Historia sobre roles de la mujer. Sin embargo, Canal 13 publicó esto, según ellos, porque los apoderados estaban preocupados y que ellos no emitían ningún juicio. La opinión de los apoderados denunciantes es que más allá de que sea una representación, dicha escenificación es una prueba más de la penetración de esos grupos radicales en el liceo. Dicho juicio de valor, discutible no, es propio de los apoderados y no una conclusión del reportaje. Ahora, después de ocurrido esto, se hizo una demanda y la Corte de Apelaciones finalmente de Santiago confirmó una multa de 200 unidades tributarias mensuales aplicada por el Consejo Nacional de Televisión a Canal 13 por la emisión de un reportaje periodístico en el que se vinculó a estos estudiantes con actividades de grupos extremistas. Hay algo muy interesante que es lo que dice el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, quien en enero de este año había aplicado ya una sanción de censura pública al periodista Juan Bustamante Vila en su calidad de colegiado debido a graves infracciones al Código de Ética de la Orden Profesional. Sin embargo, esto es lo interesante que me quiero extender. Dice el Tribunal de Ética, dijo en su oportunidad que también debería haberse hecho extensiva al editor periodístico Enrique Mujica Pérez y Alfonso Concha Manquiguán, si la tuición ética abarcara a todos los profesionales de la disciplina y no solamente los adscritos a nuestra entidad. ¿Qué hay que decir acá? Voy a tratar de explicar un poco qué son los editores. Los editores son las personas superiores inmediatamente a los periodistas que hacen el reporteo en la calle o el perraje. El perraje de los periodistas está en la calle haciendo las notas, yendo a poner el micrófono, a hacer lo que le dicen los editores. Entonces, resulta súper violento también que, como se dice, el hilo se corte por lo más delgado y hayan sancionado en su momento a este periodista, a el señor Juan Bustamante Vila, y que por ejemplo no se haya sancionado a los editores, porque finalmente quienes deciden que se pone la nota al aire, que se ponga de una u otra forma, son los editores, y esto lo digo con conocimiento de causa.
el editor le dice al periodista, mira, está esto, quiero que vayas a buscar esta información, busca esta nota, esta cuña, que es una declaración, busca estas declaraciones de esta persona. Todo bastante muy pauteado. En general, el periodista no se puede salir mucho de los cauces. Lo va contando permanentemente al editor, y es el editor quien decide, esto hazlo de una u otra forma. Por eso, por un lado, es súper bueno que se haya sancionado el canal, porque en el fondo, al sancionar al canal, se ejerce una presión para que haya una mayor responsabilidad desde los mandos superiores hacia los más bajos. Pero los mandos intermedios, ¿qué pasa con los editores, estos editores que tienen tanto poder como Mujica, por ejemplo? Que ya se salió de Canal 13 ahora hace poco, pero quien está ahora está nada menos que Cristian Bofill, quien tuvo una terrible participación entregando información respecto del caso Huracán. Una vez Alberto Mayol se lo recordó, precisamente en Canal 13, donde le dijo, le debo una disculpa a todos los chilenos por hacer prácticamente infomerciales sobre la operación Huracán. Si partimos con las definiciones de cada uno, Cristian, yo te puedo decir a ti que nos debes a todos los chilenos una importante explicación, porque tú hiciste como director de prensa prácticamente infomerciales a favor de la operación Huracán, y estuviste publicitando directamente esa operación como una operación sólida, científica e importante, y no había ninguna investigación detrás de eso. Bofill dijo, no voy a entrar a una pelea chica y estúpida. El problema es que no son peleas chicas y estúpidas. El rol del periodismo en estas y otras situaciones es muy importante. No a favor del poder, no a favor de una élite, sino para saber la verdad, para ayudar a más democracia, para ayudar a más dignidad, para ayudar al que está desfavorecido. No para criminalizar, por ejemplo, a estudiantes que están en un proceso de aprendizaje. ¿Tiene o no tiene soda cáustica el agua del guanaco? Después de que siguieran apareciendo evidencias de quemaduras, ampollas, hubo grupos que se preocuparon, más de lo que aparentemente se preocupa el gobierno. Entonces, uno de ellos es el movimiento Salud en Resistencia, que se autoconvocó y hizo un estudio respecto del agua que tenía el guanaco. La organización, y estoy leyendo A Cooperativa, tomó 2 muestras que fueron recolectadas el 20 y el 22 de noviembre en Ramón Corbalán con la Alameda, y detectó presencia de gas pimienta y soda cáustica, presentando un pH de 12. ¿Esto qué significa? Lo vamos a explicar comparándolo, como lo pusimos en el sitio web, en el ideólogo.com. El pH, por ejemplo, del vinagre es 5. Y cuando estamos hablando de 8 o 9 estamos hablando de bicarbonato. Pero cuando estamos hablando de 12 es un pH peligroso, porque quema directamente la piel. Eso lo dijo el vicepresidente regional del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Jorge Cienfuegos, quien respondió a este estudio diciendo que tenía algunos problemas metodológicos, porque básicamente no se sabe de dónde fueron tomadas las muestras. Más crítico fue el Colegio Chileno de Químicos, que derechamente dijo que el estudio era muy poco riguroso. Y más una persona de la Universidad Católica, una químico de la Universidad Católica, que dijo derechamente que era como para descartarlo,
porque daba información falsa. Lo que a donde quiero llegar con toda esta reflexión es que, sin embargo, las quemaduras siguen ahí. Hemos visto las imágenes, las ampollas gigantes. Y es demasiado impresionante como para que sean casualidad. Entonces, igual como dijimos la vez anterior, alguien está mintiendo, alguien está ocultando información. Y me gusta en ese sentido lo que dice un reportaje de una entrevista, para ser más exactos, de Interferencia a déjenme buscarlo por aquí, al doctor Aníbal Vivaceta, quien también es docente de la Universidad de Valparaíso y que realizó un informe que fue citado por la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué es lo que dice Aníbal Vivaceta? La primera conclusión es que falta transparencia. Esto nos lleva a que todo lo que decimos tenga piezas que faltan en el rompecabezas. Esto porque Carabineros no informa todo lo que utiliza, no informa de sus adquisiciones, las características de la presentación de los cartuchos que dispara con lacrimógena o cuando los usa de granadas de mano. ¿Qué es lo que hizo este profesional? Se aplicó en el cuello y brazos una mezcla de agua con 40 gramos de hidróxido de sodio. Y el efecto fue inmediato, imitando lo que pasaría con el agua del guanaco, y empieza a tener efecto su piel. Entonces, ¿qué pasa realmente con Carabineros de Chile? ¿Qué pasa realmente con el tipo de represión que se está haciendo? ¿Qué más estudios necesitamos para que se controle lo que no se está controlando? ¿Qué más hace falta? Rechazada la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, afortunadamente no todo quedó ahí. ¿Por qué? Porque fue acogida una querella presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el señor Alejandro Navarro, por las decenas de personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de los agentes del Estado. En paréntesis, respecto de esta querella, en el caso de que el mandatario sea declarado culpable, rige una pena de cárcel entre 15 años, un día y 20 años. ¿Por qué quiero hoy terminar con este tema? Porque a pesar de que Carabineros no esté siendo transparente, o quizás ni siquiera tenga claro realmente lo que esté haciendo, podemos darle el beneficio de la duda, porque incluso hay quienes dicen que este profesional dice que incluso los propios efectivos policiales corren riesgo utilizando químicos que tienen efecto en la salud. Nada de esto es inocuo. Bueno, aunque ahora no sepamos nada, en algún momento alguien va a tener que ser responsable. Y tiene que haber memoria respecto de estas cosas que están pasando. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo con este podcast, que estoy haciendo con este podcast. Les agradezco por escuchar. Si llegaron aquí a los 30 minutos, recomienden este podcast, por favor. El Informe Chile. Nos pueden buscar en Spotify, en iTunes, en las distintas plataformas. Vamos a ver con qué periodicidad sigue esto, porque los temas se suman y se suman. Vamos a ver qué pasa mañana. Dicen que todavía el tema de la paridad no está cerrado. Se estaba discutiendo en la publicación, durante la grabación de este podcast, se estaba discutiendo el voto obligatorio. Siguen pasando cosas. Y aquí estaremos para aportar un granito de arena para que haya mejor información y seamos
mejores personas, para un mejor país. Muchas gracias por escuchar, soy Felipe Herrera y nos vemos hasta la próxima.